Hola muchachos, buenas tardes. Estaba haciendo una prueba la grabación anterior para ver si es que salía el audio y estaba tratando de mandarme el correo, pero ahora solucioné el problema. ¿Ya? Como les decía, vamos a hacer un ejemplo tipo trabajo, ¿no? Como la segunda prueba va a ser un trabajo. Creo que lo más recomendable es hacer un ejercicio que se asemeje lo más posible a lo que vamos a hacer en la segunda prueba. ¿Ya? El caso es un trabajo de econometría, tienen que leer las instrucciones, tienen que leer el instructivo. En el instructivo sale en el caso de la prueba, salen todas las preguntas, cómo tienen que responderlas, digamos, el formato, tamaño de la hoja, etcétera, etcétera. Y está estructurado de una forma donde cada, digamos, ítems lleva puntaje, o sea, los objetivos del trabajo, el objetivo general, el objetivo específico, el marco teórico, etcétera, etcétera. ¿Ok? Un trabajo bastante completo, ¿ya? En el caso de ahora no vamos a entrar en ese detalle porque vamos a hacer lo que digamos, es intrínsecamente parte del ejercicio, ¿ya? Vamos a ver un ejemplo acá de un modelo mixto del Ministerio de Educación, de una muestra aleatoria representativa de 40 familias de distintas comunas de la región metropolitana y distintos sectores socioeconómicos que tuviesen hijos que rindieron la PSU el año 2008, donde se solicitó la información tabulada en la tabla 1. Aquí nos vamos a dar cuenta que son 40, ¿cierto? Una muestra de 40 familias donde jóvenes dieron la PSU. Están los puntajes al lado del año pasado, están los promedios de enseñanza media, el porcentaje de asistencia a clase, el ingreso familiar, ¿ya? La inversión del Mineduc en esa persona, en pesos por mes, ¿ya? Se supone que son colegios obviamente municipales de la comuna de 4 distintas comunas, que es Providencia, Ñuñoa, Maipú y La Pintana. ¿Ok? Entonces, más abajo dice el gobierno regional, específicamente de la región metropolitana, quiere aumentar el puntaje promedio en estas comunas, para lo cual decide aumentar la inversión para el 2019 a 1.500 millones de pesos, lo que representa un aumento del 33% de la inversión en comparación con el año anterior. Además, los expertos del Ministerio de Educación indican que los resultados de la PSU dependen exclusivamente de las variables declaradas en la tabla 1. Eso, recuerden que es una declaración, pero nosotros tenemos que demostrar si lo que nos están mencionando es cierto, ¿ok? Se lo solicita a usted como experto que realice un análisis econométrico completo según lo indicado en el instructivo para este trabajo. Ya, ahí en el instructivo ustedes van a ver que van a estar las preguntas detalladas, que construye la tabla NOVA, construye el modelo, cuáles son las variables independientes, cuáles son las dependientes, qué variables son cualitativas, cuáles son cuantitativas, construye la tabla ANCOVA, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, en el momento de la prueba, ustedes van a encontrar todo eso en preguntas, ¿ya? Yo lo voy a ir desarrollando, digamos, porque más o menos ya conozco lo que nos van a solicitar, ¿ok? Entonces, ese es el enunciado, digamos, de la prueba, pero recuerden que hay otra parte que viene más abajo, que son todo lo que son las preguntas, ¿ok? Entonces vamos a pasar a, por ejemplo, voy a compartir ahora, voy a dejar de compartir y voy a compartir ahora el Excel, ¿ok? Compartir, ¿ya? Aquí está, este es el Excel, digamos, que representa, aquí están de alguna manera desarrollado ya el ejercicio, ¿ok? Yo lo voy a ir desarrollando paso a paso, ¿ok? Y aquí ustedes van a encontrar, digamos, la tabla donde están los resultados de la PSU, etcétera, 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 ¿ok?
A ver, aquí hay ciertas definiciones. Recuerdan que yo les dije que las variables se las íbamos a dar definidas. ¿Por qué? Para que no hubiese declaraciones distintas. Aunque los resultados son los mismos, al final, si ustedes definen, por ejemplo, de uno como Ñuñoa y no Providencia, si yo les pido, por ejemplo, decir cuál es la forma funcional de una persona con cierto puntaje, con promedio de notas tanto, desde la comuna de Ñuñoa. Si ustedes lo definen al revés, me van a poner de Providencia, porque ustedes declararon de uno como Providencia, y el otro lo declaró el de uno como Ñuñoa, y el otro el de uno como Maipú. Entonces, ahí se genera una dificultad, ¿okay? Entonces, por eso nosotros les decimos que son variables excluyentes. Recuerden que es, en este caso, la cuantitativa, es el nido, son las comunas, estas 4 comunas, y que son excluyentes, o sea que la persona puede estar inscrita para dar la PSU o que pertenece a una sola comuna, no puede pertenecer a dos, ¿ya? Y aquí definimos digamos, las DUMI. La DUMI 1 la definimos como Providencia, cuando asume el valor 1, y 0 cuando es otra. De 2, Ñuñoa, cuando es 1, 0 cuando es otra, y de 3, Maipú, y 0 cuando es otra. O sea, la Pintana sale por defecto de la combinación de las 3 DUMI, de 1, de 2, de 3, la combinación 0, 0, 0. O sea, que no es ni de Providencia, no es de Ñuñoa y no es de Maipú. Por lo tanto, si no es de ninguna de las 3, tiene que obligatoriamente ser de la Pintana. ¿Ok? Perfecto. Entonces, aquí vamos a... Lo primero que hay que construir es la tabla ANCOA. ¿Ya? ¿Cuál es la tabla ANCOA? Con las definiciones, ¿cierto?, de las DUMIs. Yo voy acá al lado. Y aquí estoy diciendo que de 1 cuando vale 1 es Providencia. De 2 tiene que valer 0, de 3 tiene que valer 0. ¿Cierto? En cambio, para Ñuñoa, la de 2 tiene que valer 1, ¿cierto? Y las otras 2, 0. En el caso de Maipú, la de 3 tiene que valer 1, que está acá, ¿cierto? Y las otras 2, 0. Y en el caso de la Pintana, las 3 tienen que valer 0, ¿cierto? Es digamos, excluyente, digamos. O sea, es por defecto sale el cuarto... la cuarta cualidad, que en este caso es la comuna. ¿Ok? Listo, aquí ya, si se dan cuenta, yo ya convertí mi tabla normal, ¿cierto? Mi tabla, digamos, con valores cuantitativos. Aquí están las variables cuantitativas, ¿cierto? Por lo tanto, lo primero que vamos a decir es que las variables cuantitativas, el resultado de la PSU va a depender, ¿cierto?, del promedio de nota, el porcentaje de asistencia de clase, el ingreso familiar y a una cualidad específica que va a ser, ¿cierto?, a qué comuna pertenece este estudiante. ¿Ok? Lo supuesto es que obviamente, una muestra aleatoria, insesgada, normal y representativa. ¿Ok? Aquí abajo tenemos el modelo. Por lo tanto, yo lo primero que vamos a hacer, aquí voy a cambiar a mi pizarra. ¿Ok? Aquí está mi pizarra, la vamos a ampliar, ¿ok? Lo primero que vamos, como letra A, ¿cierto? Lo primero es construir la tabla ANCOA. ANCOA. ¿Por qué ANCOA? ¿Porque tiene análisis de covarianza? Sí, tiene análisis de covarianza. ¿Por qué tiene análisis de covarianza? Porque tiene variables cuantitativas. Recuerden que las variables cuantitativas son las que generan, como pueden asumir valores infinitos, ¿cierto? Puede, digamos, genera dispersión, genera, digamos, desviaciones con respecto a la recta que nosotros vamos a construir, y eso me genera error, ¿cierto? Por lo tanto, es un modelo estocástico, ¿okay? Es probabilístico. Entonces, la tabla NOVA no es nada más que llevar, ¿cierto? Llevar los valores, llevar todos los valores
valores, ¿cierto?, a una tabla cuantitativa. O sea, entre comillas, ¿cierto? Cuantitativa entre comillas, porque sabemos que las dummies pueden asumir solamente dos valores, 1 o 0, ¿ok? Pero si yo me cambio, si yo voy, ya les expliqué, acuérdense que las cualidades, ¿cierto? Se van a transformar de 1, dijimos que asumía el valor 1, o sea, íbamos a decir que de 1, de 1 era providencia, y que iba a asumir el valor, la dummy 1, iba a asumir el valor 1 cuando era de providencia, ¿cierto? Y cuando era 0, otra comuna. De 2 dijimos que iba a asumir el valor 1 cuando era de Ñuñoa, y que iba a asumir el valor 0 cuando era de otra. Y de 3 dijimos que iba a asumir el valor 1 cuando era de Maipú, y que iba a asumir el valor 0 cuando era de otra. ¿Ok? Perfecto, ahí ya tenemos, y con eso nosotros podemos construir nuestra tabla dummy, nuestra tabla ANCOA. Y como les dije anteriormente, no es nada más que construir esto que está aquí. ¿Ya? Esto que está acá. ¿Ok? Ahí tenemos las variables cuantitativas. Pregunta B, ¿cuáles son las variables cuantitativas y cuáles son las cualitativas? Las cuantitativas son todas las que son cuantos, ¿cierto? O sea, son números, ¿cierto? Por lo tanto, aquí las variables cualitativas, las cuantitativas, cuantitativas, ¿cierto? Tenemos X1, ¿cierto? Que la vamos a definir como el promedio de notas. X2, ¿cierto? Que lo vamos a definir como porcentaje de asistencia. Y X3, que lo vamos a definir como ingresos de la familia. Ingresos. Esos son pesos por mes. ¿Ya? Que son pesos por mes. ¿Ok? Listo. Entonces, ahí tenemos construido, digamos, ya tenemos las variables cuantitativas. Y las cualitativas, ¿cierto? Va a ser un nido que se va a llamar comuna, y ya las tenemos definidas arriba, que es la de 1, la de 2 y la de 3. Perdón. ¿Ok? Listo. Ahí tenemos la pregunta B. La C, probablemente me van a decir, construye el modelo que mejor representa, ¿cierto?, este comportamiento. Es indistinto si ustedes ponen las dummies adelante o las dummies atrás. ¿Ya? Generalmente yo las pongo adelante, pero da lo mismo. ¿Ok? No varía el valor, ¿cierto? Entonces, y nos falta definir la variable I, ¿cierto? Estas son las que acabamos de definir, son las variables independientes, estas que están acá. Ambas son estas que están acá, ¿cierto? Son variables independientes. Y la dependiente, la variable dependiente, va a ser I, ¿cierto? Que va a pertenecer X1, X2, X3, D1, D2, D3, ¿cierto? Y esta la vamos a definir como resultado o puntaje, en realidad, puntaje PSU. ¿Ok? Entonces ya tenemos la variable independiente, tenemos las variables dependientes, ¿cierto? Y el paso C, ¿cierto? Inmediatamente es construir el modelo que nosotros pensamos que mejor va a representar a este fenómeno, ¿ok? Y dejen cambiarme.
porque a veces se me olvida cambiarme de pantalla. Ahí está, ¿ya? Ahí están las cuantitativas. Esas dos son estas de acá, estas dos de acá, estas de aquí, ¿cierto? Son las independientes. Y esta de acá, la I, es la dependiente, que es el puntaje de la PSU. Entonces, lo siguiente es construir el modelo que mejor me va a representar. Nosotros vamos a seguir utilizando la línea recta, ¿okay? Vamos a seguir simplificando, digamos, esto, y vamos a seguir suponiendo que la línea recta es la mejor. Obviamente que ahí se puede hacer el análisis de varianza, el análisis de covarianza, coeficiente Pearson, coeficiente de determinación, etcétera, ¿ya? Que en esta oportunidad no lo vamos a hacer porque ya lo medimos en la primera prueba, aunque podemos hacerlo igual, ¿ok? Lo va a arrojar de alguna manera el análisis de regresión. Entonces tenemos I, ¿ok? Que va a ser un modelo beta 0 más beta 1 multiplicado por la DUMI 1 más beta 2 multiplicado por la DUMI 2. Recuerden que aquí hay un puro nido, no es necesario D11, D12. No, aquí podemos usar 3 DUMI sin, digamos, subíndices porque son de un puro nido. B3 por D3 más B4 por X1 más B5 por X2 más B6 por X3 más un error. ¿Ok? Ese es el modelo. Listo. ¿Ok? Ya tenemos la pregunta A, la B, la C. ¿Ok? Hasta ahí no hay mayor complejidad, ¿cierto? Después probablemente lo que nos van a pedir, ¿cierto? Lo que nos van a pedir es construir, déjenme a ver si es que tengo por aquí una ayuda de memoria. Después, ¿qué nos van a pedir? A ver. Listo, listo. Después, ya, después lo que nos van a pedir es determinar, ¿cierto?, los estimadores. ¿Ok? Determine los estimadores. ¿Ok? ¿Cuáles son los estimadores? Beta 0, beta 1, beta 2, beta 3, beta 4, beta 5, beta 6 en este caso. ¿Ok? Entonces nos vamos a compartir, nos vamos acá a compartir, dejamos de compartir la pizarra y vamos a compartir el Excel. Está acá. ¿Ok? Aquí está el Excel. Entonces aquí probablemente ya está listo, ya está hecho digamos, este análisis. Aquí no me voy a detener en esto, o sea, aquí lo único que hay que hacer es meter los datos, ¿cierto? Meter los datos que están acá en el análisis de regresión. Voy aquí, le doy análisis, ¿cierto? Ingreso, voy a regresión, le doy a aceptar, meto los valores de Y, ¿cierto? Meto los valores de X. ¿Qué valores de X? Todos. ¿Ya? Pero ojo que aquí voy a tener que transformar el modelo, lo voy a tener que transformar porque aquí están primero las X y después las DUMI, entonces lo voy a modificar. ¿Ya? Lo voy a modificar. Entonces, y le doy aceptar. De aquí me da 47, 44, lo mismo que me dio acá. 47, 44, etc. ¿Ya? Entonces voy a modificar mi modelo DUMI porque están primero las X, ¿cierto? Están primero las X. Entonces, el que estaba arriba, voy acá, modifico nuevamente, me cambio de pantalla, perdón, voy a la pestaña Chrome, Screen Mirror, OK. Entonces, aquí el modelo que había definido recién, lo voy a borrar porque me equivoqué, estaban primero las X. Entonces mi modelo va a ser beta 0
más beta 1, x1, más beta 2, ¿cierto? x2, más beta 3, x3, más beta 4, dumi 1, más beta 5, dumi 2, más beta 6, dumi 3, más un error. ¿Cierto? Ahí sí. Listo. Acuérdense que todos estos tienen gorrito porque son estimadores. ¿Cierto? Vienen de una muestra. ¿Ok? Entonces, ahora ya acabamos con el análisis de regresión, acabamos de determinar los estimadores. ¿Cierto? Esto se hace con análisis de regresión. También se puede hacer, obviamente, si yo lo hago con los cálculos, ¿cierto? O sea, si es que construyo la matriz X, etcétera, y voy sacando todo, ¿cierto? Voy sacando cada uno de los valores, también se puede hacer, no hay problema. ¿Ok? Se van a demorar un poco más, pero se puede hacer sin ningún problema. ¿Ok? Entonces, listo. Después, ¿qué viene? Determine ya simulación del modelo óptimo, ya. Interprete y resuelva ya. Aquí vienen las preguntas, ¿cierto? Ya una vez que ya tengo construido el modelo, porque aquí tengo determine los estimadores con análisis de regresión y construye el modelo estimado. Ya. Ok, entonces, listo, pues, arriba voy reemplazando con los valores que tengo acá. Entonces, el I va a ser igual a 47,6 más 44,6 por X1 más 2,7 por X2 más 0,05 X3 más 53,42 por D1 más 65,7 D2 más 25,44. Voy a seguir acá. 25,44 por D3 más un error. ¿Ok? Medio largo el ejemplo, pero da lo mismo, sí. Al final esto solamente es procesar nomás información, ¿no? El Excel lo hace. Entonces, ahí tengo el D. Entonces, por ejemplo, aquí empiezan todo el juego de las combinaciones. Déjenme ahí. Aquí empiezan todo el juego de las combinaciones, por ejemplo, era C, D, E. Por ejemplo, D. Calcule y construya, no sé, calcule y construya, aunque eso lo podemos hacer después. Después de, a ver, acto seguido, yo aquí, que después de esto, claro, yo puedo construir la suma de los cuadrados totales, la suma de los cuadrados de la regresión, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero recuerden que todo el análisis, ¿cierto? La parte, saltamos como, digamos, a la parte 2, todo el análisis yo tengo que hacerlo sobre todo el análisis estadístico, la parte inferencial y la parte descriptiva, ¿cierto? Tengo que hacerla sobre qué variables, sobre las variables
cuantitativas. ¿Ya? Entonces, lo que yo tengo que hacer es hacer el análisis del test, porque aquí el de 1, el de 2, el de 3, no van a ser incidentes o no incidentes. Recuerden que asumen valores dicótomos, o ceros o uno, pero los que sí van a ser incidentes y los que yo puedo hacer análisis, ¿cierto? Son, porque de aquí para acá, ese es, no es variable, este es variable, a esta le vamos a poner D1, ¿cierto? A este le vamos a poner D2, ¿cierto? D2, y este que está acá le vamos a poner D3. Entonces, claro, yo tengo aquí el modelo, puedo sacar la suma de los errores del cuadrado, puedo sacar un montón de cosas, pero yo lo primero que tengo que hacer, ¿cierto?, es el análisis inferencial. ¿Ya? A ver, esperemos un cachito que me está llevando un ayudante. Luis. Bien, pues, ¿cómo está? ¿Ya? Ya. Dígale que yo les mandé un audio. Les dije que se las voy a hacer online. Si de hecho les estoy grabando la clase. ¿Ya? Así que díganle que online y que si le puede decir al resto de sus compañeros que es online, porque les voy a grabar un ejercicio tipo prueba. Así. Ya. Es porque no se meten al Teams. Ya. Ya, pero avísenle nomás, Luis. Yo termino la clase y igual les voy a avisar. No, en todo caso, que no vayan, porque para que no se peguen el pique. Ya, don Luis, cualquier cosa me avisa. Ya, igual. Chau, chau. Sorry, muchacho, me está hablando. Análisis inferencial. Entonces, yo lo primero que tengo que sacar acá es saber, ¿cierto? Primero, saber si es que las variables en su conjunto son incidentes o no. ¿Ya? Entonces aquí hago la regresión, pero hago la regresión ¿sobre qué? Sobre las variables cuantitativas, ¿no? ¿Ok? Y aquí, si ustedes se dan cuenta, aquí me da un nuevo modelo, o sea, no, estoy excluyendo la otra variable, aquí son solo, se hacen análisis de forma independiente, ¿ya? Pero aquí lo que me interesa saber en el fondo es si es que en ellas en su conjunto, todas las variables en su conjunto son, digamos, incidentes en el modelo, ¿cierto? O si en su conjunto no son incidentes en el modelo. ¿Qué puede pasar? Recuerden que pueden haber variables que tienen tan baja incidencia que te pueden hundir el modelo. O por el contrario, hay variables que son tan incidentes que te pueden sacar a flote variables que no tienen ninguna incidencia. Entonces, siempre se hace el análisis, ¿cierto? El análisis de todas las variables, en este caso las cuantitativas, ¿cierto? Para ver si es que en su conjunto son incidentes, y adicionalmente se hace el análisis independiente, variable por variable, para ver si cada una de ellas es incidente en el modelo. Porque si hay una que no es incidente en el modelo, la podemos descartar, a menos que nos digan algo, ¿cierto? Recuerden que a menos que nos digan, no, déjala porque esta es una definición estratégica, ¿ya? Ahora, si ustedes se dan cuenta, no sé, pues si el porcentaje de asistencia de clase es obligatorio, ¿cierto? El promedio de notas es obligatorio para rendir la PSU. O sea, yo no puedo rendir la PSU si no he terminado el cuarto medio, ¿cierto? Y yo no puedo, probablemente si yo no tengo un porcentaje de asistencia importante, esta sí se podría eliminar, porque el porcentaje de asistencia
repitió, habrá repetido, si es que no cumplió con el porcentaje mínimo, pero lo que queremos saber acá es que este tiene sí puede tener una incidencia en el rendimiento final del puntaje. Y el ingreso familiar a lo mejor no tiene ninguna incidencia, ¿ya? No tiene ninguna incidencia, pero aquí la única que no podemos descartar es el promedio de notas, porque el promedio de notas de una u otra manera, ¿cierto? Me establecen, ¿cierto? Parte de la ponderación de la PSU. O sea, forma parte de, aparte de los puntajes que sacaste en matemática, en ciencia, en lenguaje, etc., el promedio de las notas de enseñanza media tiene una incidencia dentro de digamos, el puntaje final. ¿Ok? Entonces, a ver, estoy compartiendo el Excel, déjenme compartirlo, ¿no? Que de repente me mareo, se me olvida que estoy compartiendo, ya. ¿Ya? Entonces, ok, aquí sacamos solamente de las variables cuantitativas, por lo tanto nosotros tenemos que sacar el F calculado, ¿cierto? Calculado, y tenemos que compararlo con el F de tabla, a un 5%, hagámoslo a un 5%. Ah, no hay problema con eso. Y el F calculado, ¿cierto? Habíamos dicho que, espérenme, espérenme, por aquí está, parece que al final hay una, no, acá parece, aquí está. ¿No? Esos son de otras cosas. Aquí está. Entonces, por aquí deberíamos sacar nosotros el F calculado, que debería estar acá. No sale. El F calculado, sí, pero no me gusta esa fórmula. A ver, déjenme verlo, déjenme verlo en las clases. De 22, material de economía, clases, creo que es la 12. No. Clases creo que es la 9. Creo que es la 9. No, veamos. No es la clase. En el ejemplo. Ejemplo 8.1, ya, ahí veamos. Hipótesis. Hipótesis es SEC, ¿cierto? Entonces yo saco el F calculado, que es la suma de los cuadrados de la estimación, partido por K menos 1, ¿cierto? Dividido dividido por la suma de los cuadrados totales partido por n menos k o n menos k. ¿Ok? Entonces, la suma de los cuadrados de la estimación yo los tengo, me los da, acuérdense que me los da el análisis de regresión, ¿cierto? Si yo vuelvo acá, vamos a cerrar esto, ya no lo voy a necesitar. Chucha, cerré la. Cerré el Excel del trabajo. Ya, entonces aquí, ¿cierto? El F calculado es, como les dije, la suma de los cuadrados de la estimación. ¿Dónde está? La suma de los cuadrados de la regresión. Está ahí, ¿cierto? Dividido por K menos 1. Acuérdense que el número de estimadores aquí son 1, 2, 3, 4, ¿cierto? Por lo tanto aquí K va a ser igual a 4. N
es igual a 40, ¿cierto? Por lo tanto, K menos 1 va a ser igual a 3, ¿cierto? Y N menos K va a ser igual a 36. ¿Ok? Listo. Entonces, recuerden que vamos a copiar, lo vamos a poner acá. Recuerden que para que se rechazara, aquí vamos a hacer la hipótesis nula. Voy a volver a la pestaña Chrome. ¿Ok? Entonces, acuérdense que esto, para que se cumpliera, primero, antes que esto, lo vamos a poner aquí abajo, el H0, ¿cierto? La hipótesis, vamos a ser ordenadito. Entonces, lo primero es la hipótesis o el test grupal de incidencia, lo vamos a hacer a un alfa igual 5%, ¿ok? Eso no tiene mucha trascendencia. Entonces yo voy a decir que el H0, yo voy a decir que el beta 1 es igual al beta 2, es igual al beta 3, ¿cierto? ¿Cuántas variables son? Está bien. Y este va a ser igual, oye, no sé por qué no puedo escribir bien. Ser igual a 0. O sea, que todos son iguales entre ellos y que a su vez son igual a 0. Y la hipótesis alternativa es todo lo contrario, que todos son distintos, ¿cierto? Entre ellos, ¿cierto? Y que a su vez son distintos de 0. ¿Ok? Perfecto. Entonces, ahora, para que se cumpla esta condición, f calculado, ¿cierto? Tiene que ser mayor que el f de tabla. ¿Ok? O sea, lo que estoy diciendo, esta es la condición de rechazo. ¿Ok? O sea, si esto se cumple, entonces se rechaza H0. Por lo tanto, si se rechaza H0, estoy diciendo que las variables en su conjunto son incidentes en el modelo a un nivel de significancia alfa igual 5%. ¿Ok? En su conjunto, si se cumple eso, entonces ya sabíamos que el f calculado era igual a la suma de los cuadrados de la estimación partido por K-1, K-1, y todo esto era partido por la suma de los cuadrados totales partido por N-K. ¿Ya? Entonces, vamos al Excel. ¿Ok? Vamos al Excel. Vamos acá, cerramos de nuevo. Vamos al Excel. Ventana, Excel, compartir. ¿Ok? Entonces, yo sé que el F calculado es la suma de los cuadrados totales. Entonces le pongo más, abro paréntesis, perdón, la suma de los cuadrados del residuo, que está acá, ¿cierto? Dividido por K-1, 4, que está aquí al ladito, si se dan cuenta, ¿cierto? Y todo esto dividido, a su vez, por, abre paréntesis, la suma de los cuadrados totales, ¿cierto? Que está acá, dividido por N-K, que es el que está acá. ¿Sí? ¿Vamos bien? Suma de la regresión es la suma de los cuadrados partido por K-1, son 4, menos 1, 3, ¿cierto? La suma de los cuadrados totales, ¿cierto? Partido por N-K. Listo. Me da 10,23. Y el F de tabla, ¿ya? El F de tabla es, acuérdense que lo teníamos acá, 2022,
Lo voy a cerrar este porque siempre lo estoy ocupando. No. Ya, aquí está. Hay que correr esto para acá, ¿sí? Entonces aquí me dice que el f de tabla es de k-1, ¿cierto? De 3, n-k, o sea, 36, a un 5%. Eso me da 2,98, creo. Lo vamos a buscar. ¿Ya? Lo vamos a buscar de todas maneras. Se puede buscar con f inverso. No. Punto más punto Fischer probabilidad del 5%, grado de libertad 3 y grado de libertad 2, si es que no me equivoco, 0,11, no, este es 1% menos, ¿será así? Sí. 2,8662, ¿ok? Si vamos acá, no va a dar lo mismo porque no son los mismos valores, pero también lo podemos buscar en la tabla, ¿ok? Lo podemos buscar en la tabla también. Por aquí debe estar la Fischer. No sé si está hasta el 42, en realidad. No está hasta el 42, está hasta esa es la de estudio. No está hasta el 42 la de Fischer, pero la buscamos acá. Creo que esta está en la clase C. H cuadrado. Fischer. De 3 y 42. 2,83. 2,83. No sé por qué me dio todo. 2,86. Era 2,86. Ya, está bien. Está bien. Entonces, el F de tabla me dio igual a 2,86. ¿Ok? Y el F calculado me dio 10,23. Por lo tanto, 10,23 es mayor que 2,86. Sí. Perfecto. ¿Ok? Entonces, aquí me voy nuevamente, me voy a compartir. No, lo voy a seguir haciendo. Se me olvida lo que estoy compartiendo, por eso lo comparto cada rato, porque como me voy en... Ahí está. Entonces, el 10,23 es mayor que el... Sí, por lo tanto, se rechaza H0. Esto quiere decir que en su conjunto las variables son incidentes en el modelo a un nivel de significancia de alfa igual 5%. Listo. ¿Ok? Entonces, si yo estoy rechazando, estoy diciendo que las variables son distintas entre sí, son distintas a cero. Ya, pero lo otro que tengo que ver, ¿cierto? Y aquí vamos a insertar unas columnas. Lo otro que tengo que ver si cada una de ellas por separada, este es el test. Vamos a insertar aquí, le vamos a poner test incidencia grupal, ¿cierto? El conjunto. Y aquí vamos a poner test incidencia individual, o sea, de cada variable. Y aquí es el F, acuérdense que si el valor absoluto, ¿cierto? Valor absoluto es ABS, ¿cierto? Absoluto de F de T de tabla
es mayor, ¿cierto?, que F de tabla, entonces, ¿qué pasa? Se rechaza H0. ¿Ya? O sea, esta es la condición, ¿ok? Y aquí lo único, acuérdense que para esto el T calculado era ABS, valor absoluto, ¿cierto? Los estimadores no más, hagámoslo con los estimadores, porque no vale la pena para el beta 0. No tiene ninguna incidencia el beta 0. Entonces es el beta 1, la razón de cambio beta 1, dividido por su desviación estándar, ¿ok? Y lo corremos para acá abajo, y si ustedes lo corren, les va a dar el de acá abajo, les va a dar el último. Y el F de tabla es más invertido de T de student, ¿cierto? 2 colas, porque es mayor o menor que 0, de una probabilidad del 5%, ¿cierto? De un grado de libertad 36, que están acá abajo, ¿cierto? Esto en valor absoluto. Vamos a poner ahí meta de S. 2,202. Entonces, aquí y se pega el valor, porque el valor no cambia, pues este valor no cambia, siempre va a ser el mismo, ¿cierto? Siempre va a ser el mismo. No va a variar porque no va a variar la cantidad de cola, no va a variar el alfa, no va a variar los grados de libertad, este es siempre el mismo. Y la decisión, ¿cierto? La decisión, aquí yo les decía que hicieran una condicional para que fuera más rápido. Sí, este de acá, ¿cierto?, es mayor que este de acá, entonces escribe, se rechaza H0. ¿Okay? Si no, escribe no se rechaza H0. Aquí ya a simple vista nos damos cuenta que se rechaza H0, se rechaza H0. O sea, se cumplen todas estas, por lo tanto, todas las variables de manera individual son incidentes en el modelo, o sea, no podemos descartar ni una o ninguna, ¿ok? Todas las variables son incidentes en el modelo. ¿Ya? Absolutamente todas. Los intervalos, si quieren, si les piden ahí los intervalos al 5%, aquí están los intervalos de cada uno, ¿ok? Esos son los intervalos de confianza. Aquí les vamos a poner intervalos de confianza. ¿Ok? Listo. Estos que están acá. Los vamos ahí, listo. ¿Ok? Entonces, muchachos, ¿qué es lo que acabo de decir? Que en su conjunto, todas las variables son incidentes en el modelo y de manera individual también lo son. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que yo no puedo dejar a ninguna fuera, todas son incidentes. ¿Ya? En cambio, si hubiese habido una que a lo mejor no era incidente, que no fuera las notas, porque las notas son obligatorias, ¿cierto? Te pueden bajar el promedio o subir, pero esa no la puedo obviar, es obligatoria, ¿cierto? Acuérdense que el promedio de nota, al menos en ese momento, era obligatorio y tenía una incidencia en el resultado final, pero las otras dos, lo que es la asistencia, eso depende de cada uno nomás. Y el ingreso familiar también, pues, o sea, nosotros decimos o tenemos una hipótesis que creemos que el porcentaje de asistencia es incidente en el modelo, finalmente en el valor de en el valor de los puntajes de la PSU. Y también creemos que los ingresos también determinan de cierta manera los valores o los puntajes de la PSU. Y aquí me está diciendo que efectivamente tanto las notas como, ¿cierto?, el porcentaje de asistencia a clase como el ingreso familiar inciden en el puntaje final. ¿Okay? Por lo tanto, no puedo rechazar ninguna. El modelo me queda tal cual.
No puedo descartar ninguna de estas variables. Si me hubiese salido una que no se rechazara, tendría que ver si es que esa, por ejemplo, no tiene una función estratégica o no tiene una definición estratégica. Si nadie me dice nada, la puedo sacar del modelo. Y el modelo ya no me queda con 3 variables cuantitativas y 3 dummies o cualitativas. Me queda con 2 variables cuantitativas y 3 cualitativas. ¿Ya? Pero no es el caso. Aquí nos dio que todas eran incidentes. ¿Ok? Perfecto. Listo. Hecho aquí ya el test, ya hicimos esto. Entonces, recuerden, voy a volver acá. Voy a volver un poquito aquí a la hoja para recordarles esto nomás, porque esto ustedes debiesen ya sabérselo de memoria. O sea, hicimos el test grupal, ¿cierto? Y después vienen los test de incidencia individual, ¿cierto? Que es H0, beta 1 es igual a 0 versus H1, beta 1 es distinto, es 0, ¿cierto? Y aquí el T calculado tiene que ser mayor que el T de tabla, ¿ok? En valor absoluto. Y lo mismo para beta 1 hasta beta 3, en este caso. ¿Ya? Lo mismo, exactamente lo mismo. Entonces, eso es lo que acabo de hacer ahora. Entonces, nos dio que a un alfa de 5%, todas las variables cuantitativas son incidentes. O sea, no puedo obviar ninguna. El modelo me queda tal cual. No descarto ni una. ¿Ok? Listo, perfecto. Entonces, ¿qué sigue después? ¿Qué sigue después? Después de esto, ya que sabemos que el modelo es completo, aquí vienen todas las preguntas de análisis. ¿Ya? Vienen todas las preguntas de análisis. Y aquí se hace la famosa tablita que les decía yo. ¿Ok? Que uno empieza a jugar. No sé si estará hecha por acá. A ver. No, creo que no está hecha. Creo que no está hecha. Ah, pero ojo, aquí me faltó una. Ay. Oh, me equivoqué, muchachos. Inversión en miles de pesos del Mineduc. Ah. Ya, filo. Saquémosla para no hacer todo el cálculo de nuevo. ¿Ya? Esta se me quedó en el tintero. Yo puse estas 3 nomás. No puse la inversión del Mineduc. Aquí la vamos a poner, le vamos a guardar como 2020. 2.0, listo. Bueno, mío, muchachos. 2.0. Esa, ya, chao, eliminar. Yo me la comí. No importa, seguimos con las 3. Ahora, esa es la de. Entonces, el modelo acá, ojo, es. Cambia el modelo. Es X1, X2, X3. Beta 1, beta 2, beta 3, beta 4. Ya, está bien, está bien. ¿Ya? Entonces, vamos a eliminar esa. Vamos a eliminar esto. Vamos a suponer que eran con estos datitos, no va, ¿ya? No importa. Si no va a cambiar en mucho. Sí, lo va a cambiar. Lo va a cambiar porque acá abajo está hablando del Mineduc, de la inversión del Mineduc.
rojo, ya. A ver. Ya, pero lo hago rapidito, ¿sí? ¿Se dieron cuenta el error que cometí, muchachos, no? Se me quedó, porque, ¿y por qué aquí no está? Ah, ya, sí. Estos eran los datos iniciales. Este es el modelo nuevo. Ah, ya. Claro, yo partía haciéndola con esto. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que cuando yo hice el análisis, la X5, ¿cierto? No se rechazaba, que eran la inversión del Mineduc en miles, o sea, esta es la X1, la X2, la X3, la X4, ¿cierto? Por lo tanto, el beta 1, beta 2, beta 3, beta 4, este no se cumple, por lo tanto, este no se rechazaba. Ya, ahí me la pitieron. Ya, ya, de nuevo, no. Claro, me lo pitié. Esto es cuando ya está, ya saqué la variable inversión del Mineduc. Pero, ¿qué dice el enunciado? Claro, el enunciado dice que entonces el gobierno regional, específicamente el regional, quiere aumentar el puntaje promedio en estas comunas, para lo cual debe aumentar la inversión. Ahí está la inversión. ¿Y aquí cuánto es la inversión? 1.131 millones. Y lo quiere subir a 1.500. Ya. Lo que vamos a hacer es... Lo que vamos a hacer es, para no perder lo que hemos grabado, llevamos como 1 hora y media, es... Ya, supongamos... Ya, no, está bien, está bien. O sea, en el fondo, aquí lo que me está diciendo es que la inversión que es el Mineduc, ¿ya? No sé en qué, la inversión que es el Mineduc en los estudiantes no tiene ninguna incidencia, porque miren, acá yo saqué, ¿cierto? El T calculado, saqué el T de Fischer, me dio efectivamente, el T de Fischer me dio que efectivamente era mayor, ¿cierto? Que el T más F más in punto F F, ¿cierto? De probabilidad de 1 de 100, ¿cierto? Menos 5%, ¿cierto? De K-1, que es 4, ahí estamos, K-1 es 4, ¿cierto? Porque son beta 0, beta 1, 2, 3, 4, 5, son 5. Por lo tanto es K-1 sin 4, ¿cierto? 4 y 40 menos 35. 74, ya, ahí está bien. Y el F calculado es... Ahí está. Ya, perfecto. Ya. Me equivoqué, muchachos. Ya. Y aquí en los T, aquí es lo mismo, ¿cierto? Y aquí el T de tabla es, el T de tabla es más min.t doble cola, ¿cierto?
de 5% de probabilidad y de grados de libertad 35. 2,03. Está bien. Ya. Entonces, copiar, listo. Entonces, aquí, como yo me había comido la última variable que era la inversión, dice que la última, que es el beta 4, que es la que acompaña a la inversión del Mineduc, dice que no tiene ninguna incidencia en el modelo. Por lo tanto, yo podría eliminar esa inversión que está haciendo el Mineduc. Fuerte, ¿ya? Entonces, probablemente esa inversión que hace el Mineduc tiene que ver con el pago que le hacía a los colegios por alumno que asistía a clase, ¿ya? Que es la subvención que hace el Estado a los colegios particular subvencionados en su momento y a los subvencionados o municipales, ¿cierto? Donde ellos hacían un aporte al colegio y el colegio, ¿cierto? Veía cómo administraba eso. Entonces, ciertamente, ciencia cierta, lo que se está viendo es que esa inversión que está haciendo el Mineduc no está teniendo ninguna incidencia, al menos en la PCU. Por lo tanto, yo puedo obviar esa variable, o sea, esta variable que está acá, chao. Entonces saco mi nuevo modelo, pero ahora lo saco ¿con qué? Con las 3 variables incidentes nomás, más las dummies. ¿Ya? Y eso me va a generar un nuevo modelo, ¿ok? Sin esta que está acá, o sea, esta que está acá la descarto. La variable inversión del Mineduc, ¿ok? Ya, no estaba compartiendo, entonces les voy a explicar qué estaba compartiendo. Ok, entonces esa variable no tiene ninguna incidencia, ¿okay? No se rechaza, o sea, se asume como que el beta 4 es igual a 0, por lo tanto la variable no tiene incidencia dentro del modelo. Listo, entonces yo construyo mi nuevo modelo, por eso aquí está la tabla de datos original y aquí está la tabla de datos 2, donde no está la inversión del Mineduc, ¿ya? Pero ustedes se preguntarán, pero profe, después en el enunciado dice que el gobierno regional, ya pues, o sea, se van a invertir 1.500 millones de dólares o 1.500 millones de pesos. ¿En qué los invierto yo? En estas 3 variables, que son las más incidentes. O sea, la inversión, la subvención que está haciendo el Mineduc a los colegios estaba teniendo 0 resultados o 0, digamos, trascendencia en los resultados de la PCU. ¿Ok? Listo. Entonces, vamos con el nuevo modelo. Acá, vamos a ver si es que, hoja 5, este es variable x1, x2, x3. Este es el nuevo. Lo vamos a calcular nuevamente, de todas maneras, por si eliminar. Aquí tenemos la nueva tabla de datos, aquí con digamos, la inversión del estado eliminada. Entonces hacemos análisis, regresión, nuevamente, ¿cierto? Y aquí nos va a entregar un nuevo modelo sin la variable que no era incidente. Y aquí, acuérdense que se agarra la DUNI y todo el tema. Aceptar. Entonces, aquí está mi nuevo modelo. Por lo tanto, aquí voy a poner solo la variable x1, la x2 y la x3. x4 no es incidente. ¿Ok? Listo. Por lo tanto, el nuevo modelo ¿cierto? O sea, esta es letra, ¿qué letra es? F por ahí de muy. Entonces, mi nuevo modelo es de la forma I
igual beta 0, 47,6 más 44,6 por x1 más 2,7 por x2 más 0,05 x3 más 53,4 Dumi 1 más 65,7 Dumi 2 más 25,4 Dumi 3 más un error. ¿Ok? Este es mi nuevo modelo. Y con este modelo yo tomo las decisiones. Perfecto. Entonces, aquí viene todo el tema del análisis, digamos, por cualidad. ¿Cuál es la cualidad de las comunas? Vamos a hacer un análisis por comuna. Vamos a hacer la tablita que les digo yo. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a poner el beta 0. Beta 0. Beta. Voy a poner más acá. 0. Beta 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Y aquí arriba vamos a poner las cualidades, ¿cierto? Vamos a poner el de 1, de 2, de 3, ¿cierto? Y acá al lado las variables, o al revés, ya, x1, x2, x3, que recuerden, vamos a anotar aquí, insertar, la primera era promedio de nota, asistencia e ingreso. ¿Ok? Entonces, este es promedio, asistencia, porcentaje. Ojo, por eso aquí, si ustedes se dan cuenta, X1, X2 es bajo ese valor, y este de acá hasta acá son los ingresos. Ingresos familiares. ¿Cierto? Tenemos acá la Dumi 1, la Dumi 2, ¿cierto? La Dumi 3. Y acá tenemos los resultados. Entonces, aquí teníamos, ¿qué región era esa? Providencia, pero esa no la pongamos porque el 00000 es otra. Entonces, estos que están acá son las comunas. Ahí, comunas. Ok. Entonces, hagamos el siguiente análisis. Digamos que lo importante aquí es hacer análisis, ¿cierto? Por cualidades. Veamos cuáles son las cualidades y supongamos, aquí ya no podemos graficar porque acuérdense que estamos hablando de tres dimensiones, ya estamos hablando de 4 dimensiones. ¿Ok? Entonces, aquí en los datos 2 estamos hablando de 4 dimensiones. Entonces ya no se puede graficar, pero sí lo podemos imaginar sin ningún problema. Supongamos que un promedio de 5, que todos tienen un promedio de 5. Esperen. Aquí vamos a poner esto que está acá. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el resultado aquí? Es beta 0, ¿cierto? Beta 0, lo fijamos. Ahora ya me confundí cuál era. Beta 0. Ya me acordé.
más beta 1, lo fijamos, este multiplicado por ¿cuál? Por x1. Más beta 2, está aquí, lo fijamos, multiplicado por x2. Más beta 3, lo fijamos, ¿cierto? Este multiplicado por x3. Más beta 4, ¿cierto? Lo fijamos, multiplicado por la DOMI 1. Más beta 5, lo fijamos, multiplicado por la DOMI 2. Más beta 6, ¿cierto? Lo fijamos, multiplicado por la DOMI 3. Enter. Ese es el resultado. ¿Ya? Entonces, aquí yo estoy diciendo 47,59. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ese es el puntaje, ¿cierto? El puntaje para un muchacho que tiene un promedio de 0, que no puede ser, al menos tiene que tener un 1, ¿cierto? Que tiene un porcentaje de asistencia 0. Nadie tiene un porcentaje de asistencia 0. Pongámosle un 50%, ya, ahí va aumentando. Y que tiene ingresos, no sé, pues, de 500.000 pesos. ¿Están los ingresos? Espérense, déjenme ver en qué están los ingresos. Los ingresos están en 4.500. Pongámosle de 4.500 de 500.000. Y perteneciente a la región metropolitana, o sea, perdón, a la comuna de Providencia. Acuérdense que de uno es Providencia, Ñuñoa, Maipú, combinación 000 es La Pintana. ¿Ok? Entonces, aquí yo puedo empezar a jugar, a hacer los análisis. ¿Ah? Yo puedo empezar a jugar, a hacer los análisis. Si yo corro esto para acá, se supone que... Claro. Entonces, si yo quiero compararlo, por ejemplo, voy acá, este que está acá, yo quiero compararlo con un tipo, ya en promedio, ya 5, no seamos tan, ya 80% de asistencia, ya casi todos tienen sobre un 90. Tiene ingresos en Providencia de 3.500, ¿ya? 3.500.000, ¿cierto? Y que es de Providencia. Ese tiene, con esas características, ¿cierto? Una proyección del resultado de 728. Si yo quiero, por ejemplo, compararlo con un muchacho con las mismas condiciones, exactamente las mismas condiciones, pero de Ñuñoa, este me dice que 740. ¿Ya? Y si quiero comparar un muchacho con las mismas condiciones, pero de Maipú, 700. ¿Ya? Si quiero comparar un muchacho con las mismas condiciones, pero ahora de La Pintana, 675. ¿Ya? Entonces, aquí yo puedo empezar a jugar, con, acuérdense que la razón de cambio aquí me está diciendo que por cada, el 44,5, que es el que acompaña al X1, por cada aumento, ¿cierto?, de puntaje o de promedio de mi nota, por cada, no es decimal, sino que es más bien un entero, o sea, por cada entero de 5 a 6 me aumenta en un 44,6 aproximadamente mi puntaje, o sea, por cada, si yo voy saltando del 5 al 6, me va aumentando en 44,6 aproximadamente el promedio. En cambio, si yo digo el B2 que acompaña el porcentaje de asistencia, la asistencia, si bien es cierto, salió que era una variable incidente, no es tan trascendente.
¿ya? Pero hay que considerar en el valor que se considera, 90, aquí estamos hablando de 1 a 7, aquí estamos hablando de 90. Si al final yo multiplico eso, igual uno dice, ah, pero la razón de cambio sí, pero las escalas son distintas. Acuérdense que el 1 tiene un límite superior y un límite inferior, 1 y 7, ¿cierto? Y los ingresos no tienen límite. ¿Ya? Y el porcentaje también tiene límites, o sea, tiene entre 0 y 100. ¿Ya? Los ingresos no tienen límite, porque alguien puede ganar, o sea, si tienen límite, pero hipotéticamente no tendría por qué tener uno, sí, puede tener un tope superior, siempre va a tener un tope superior, pero puede haber mucha diferencia entre uno de un percentil más bajo que otro de un percentil más alto, ¿ok? Entonces aquí yo empiezo a hacer el juego, aquí yo empiezo a jugar, y aquí me empiezan a hacer preguntas. Ah, y después cuando me dicen, por ejemplo, en la G, construya, o cuál es el valor o puntaje, cuál es el puntaje, por ejemplo, voy a cambiar acá. Por ejemplo, aquí me dice, ¿cuál es el puntaje de una persona, ¿cierto? O de una familia que tiene un hijo que dio la PSU, que tiene un promedio de 6, ¿cierto? Puntaje que tiene x1 igual 6,5, muy buen puntaje, que tiene un porcentaje de asistencia del 98%, o sea, x2 igual 98%, ¿cierto? Y que tiene ingresos, ¿cierto? Que tiene ingresos X3 de, pongámosle, 1.000.000 de pesos. Y que es de la región, perdón, de la comuna de La Pintana. Entonces, la pregunta es, formule y calcule. ¿Ok? Formular. Entonces yo voy I es igual beta 0, 47,6 más beta 1, 6,5 por X1, ¿cierto? Más no, perdón. Me equivoqué. El beta 0 aquí es 44,6 por X1, ¿cierto? Más 2,7 por X2, ¿cierto? Más 0,05 X3, ¿cierto? ¿Y qué es de qué comuna? De La Pintana. ¿Hay Dumi 1? No. ¿Hay Dumi 2? No. ¿Hay Dumi 3? No. Son todas cero. Entonces, lo que yo hago aquí, en el fondo, con la tablita que acabo, aquí está la formulación. Aquí está formulado. Entonces, listo. Ese es el enunciado que me acaban de decir arriba, que es una persona. Ahora, calcule. Tengo que ingresar los valores, ¿cierto? En la tablita. Pero aquí lo que me están diciendo en el fondo es formular y después calcular, o sea, qué puntaje va a tener esta persona. Y aquí voy a la tablita. Aquí voy a la tablita, pestaña, perdón, acá, ventana. ¿Ok? Y aquí voy, borro todo. Listo, borro todo. Suprimir. Entonces, ¿qué me están pidiendo? Me están pidiendo, ¿cierto? Una persona con un 6,5 de promedio. 6,5. Listo. ¿Qué me están diciendo? De un 98% de asistencia. Perfecto. De ingresos 1.000. Perfecto. Y de La Pintana, o sea, este es 0, 0, 0. Listo. Ese es el valor, ¿cierto? O el puntaje promedio que debiese tener una persona, puntaje promedio que debiese tener una persona con estas características. ¿Se entiende? Ah, pero yo quiero comparar todos los que tengan estas características, ¿cierto? Pero de distintas comunas. Ya, pues,
pongamos las mismas características que pusimos a Providencia. Aquí en realidad no hay que poner los ceros. Aquí pusimos a Ñuñoa y aquí pusimos a Maipú. O sea, ¿quiénes son los que tienen el mejor rendimiento, ¿cierto? Con las mismas características. En este caso, los que tienen mejor rendimiento con las mismas características son los de Ñuñoa. El que tiene el más bajo rendimiento en promedio es el de La Pintana. Y si yo le subo, por ejemplo, a 1500, el de La Pintana sigue, aunque tiene mayores ingresos, sigue estando por debajo del de Providencia y el de Providencia, de Ñuñoa y de Maipú. Ah, y si adicionalmente a este compadre le subo un 6,8, listo, sigue estando por abajo. Y si, a ver, y a este gallo, si yo le aumento a un 100%, sigue estando por abajo. Entonces, ahí, si bien es cierto, va aumentando su puntaje. Ahora, claro, con estas nuevas características ya sobrepasó al de Maipú, pero sigue estando por debajo de el de Ñuñoa y Providencia. Puede ser por características que ya analizaremos después, porque puede ser, por ejemplo, que en Ñuñoa y en Providencia tengan mejor infraestructura, tengan mejores cuerpo docente más calificado, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, aquí ya viene la segunda derivada, que es el análisis del por qué, ¿cierto? Sucede esto. ¿Por qué en La Pintana, a pesar de tener mayor promedio, mayor asistencia, mayores ingresos, sigue estando por debajo de comunas como Providencia y Ñuñoa, colegios municipales? Probablemente por factores, ¿cierto?, que están incidiendo en la educación. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, y aquí vienen un montón de preguntas. O sea, por ejemplo, ¿cuál de ellas es la variable más incidente? ¿Cuál estiman que ustedes es la variable más incidente? Aquí lo pueden hacer de varias maneras. O sea, pueden, si volvemos, por ejemplo, a las mismas condiciones, 1000, a simple vista, ¿cierto? Yo tengo que ir comparando. O sea, yo digo, a ver, 6,5, comparemos a... Borremos. Listo. A ver, yo digo 6,5, 5, 98, y digo que este compadre es de Providencia, ¿cierto? Entonces, ciertamente, si ustedes se dan cuenta, o sea, yo no puedo invertir en las variables cualitativas, recuerden que son cualidades, pero ciertamente aquí la cualidad, ¿cierto? La ubicación del colegio, dependiendo en qué comuna, está siendo altamente incidente en el resultado. ¿Ya? ¿Y eso qué me lo da? Me lo está dando la tabla. Aquí probablemente los de Providencia son los que tienen, y los de Ñuñoa tienen mejores puntajes que los de Maipú y La Pintana. Y eso me está determinando de alguna manera que una cualidad puede ser súper determinante, en este caso en la comuna donde uno estudia. Puede ser súper determinante en el resultado. ¿Ya? Pero ciertamente que eso, claro, ¿lo puedo cuantificar? Claro que lo puedo cuantificar. ¿Cierto? Claro que lo puedo cuantificar con ceros y unos, ¿ya? Pero si yo voy a invertir, yo no, ¿en qué voy a invertir? No voy a invertir en las comunas, eso es una cualidad, pues. O sea, yo voy a invertir o en mejorar los promedios, ¿cierto? En mejorar la asistencia, ¿cierto? O en mejorar los ingresos de las personas que viven en esas comunas. Ah, profe, ¿y cómo voy a mejorar los ingresos? No sé, pues, a lo mejor tú no le pasas la plata, porque probablemente si tú le pasas la plata a la persona se la va a gastar, si le das un bono se la va a gastar, pero no sé, pues le pones un preuniversitario a gente que tenga notas sobre 6,5, ¿cierto? Un preuniversitario gratuito, municipal,
¿cierto? Donde los estudiantes puedan acceder, estudiantes con buenas calificaciones puedan, o todos los estudiantes incluso puedan acceder. ¿Ya? Y eso es, o sea, el profe que hace plata, la infraestructura cuesta. Y al papá, por ejemplo, le está costando 0 pesos porque es gratis. Eso no es mejorarle el ingreso al papá si es que tiene que pagar un preuniversitario paralelamente. O sea, si adicionalmente el papá tiene que pagar un preuniversitario, eso es, le merma el ingreso, claro que le merma el ingreso. En cambio, si no tiene que pagar nada y se está en uno municipal y ese tiene buenos resultados, ¿le estáis ayudando en los ingresos? Claro que le estáis ayudando en los ingresos. No está gastando en algo que probablemente tendría que gastar. ¿Ya? Y lo otro, a lo mejor, insistir en el porcentaje de asistencia, mejorarlo. ¿Ya? Mejorarlo. O sea, aquí nosotros podemos ver, aquí ustedes pueden ver, mira, podemos ver mire, cómo varía. Es este dividido por este menos 1. Es dividido menos 1, ya. Y le ponemos porcentaje. Por ejemplo, ¿cuánto varía? ¿Cuánto va a variar? Déjenme asegurar que estoy mostrando el Excel porque se me olvida. Ya. ¿Cuánto va a variar, por ejemplo, si yo modifico para las mismas condiciones a un muchacho con las mismas condiciones de la misma comuna, si yo le modifico el promedio, a ver, a 6,6? ¿Cuánto va a variar? Perdón, el de abajo. Si yo le varío a 6,6, varío en un 1%. No es tan incidente, ¿cierto? A ver, si yo varío esto en un punto 99, prácticamente nada. A ver, a 100, 1%. Y si este lo varío, por ejemplo, en 1200, 1%. ¿Se dan cuenta que todos son como más o menos parejitos? ¿Ah? Entonces, ¿qué hacemos para repartir? A ver, el beta 0, beta 1, beta 2, beta 3. Aquí están las 3 razones de cambio. Si yo agarro estas que están aquí, vamos a hacer una prueba. Agarro estas son el beta 1, el beta 1, el beta 2 y el beta 3, que son las razones de cambio, que son los que van a generar finalmente el impacto progresivo, ¿cierto? Porque estos aumentan una cantidad finita. El de 1, el de 2 y el de 3, esos van a aumentar una cantidad finita. O 53, o más 53, o menos 53, o más 65, o menos 65, o más 25, o menos 25. Pero los que pueden generar, ¿cierto? Una cantidad infinita, digamos, ¿cierto? Infinita o no dicótoma, ¿cierto? Son las razones de cambio. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí veamos. Si yo sumo, voy a ver los pesos. Como son distintas variables, ¿cierto? Como son distintas variables, puede que den valores 4, listo. Ok. Y si yo tengo que repartir 1.500 millones. 500 millones. Más. O sea, si yo reparto, o sea, ¿cómo repartiría yo la torta? En el que es más incidente, en el que tiene la mayor incidencia, que en este caso, ¿cierto? Es el porcentaje o la nota. Porque aquí si yo la subí, se dieron cuenta que si yo la subí una décima, perdón, el de abajo. Si yo la subo 2 décimas,
3%, salta al tiro un 3%. ¿Ah? O sea, supongan un 5, 581, y si yo de un 5 le pongo un 5,5, un 5%. Bastante. ¿Ok? En cambio, si yo le bajo aquí a 97, 96, 95, ahí se dan cuenta, no están de aquí a 1100, tampoco es tan incidente. O sea, al parecer, ¿cierto? Si yo tanteo, la variable más incidente vendría siendo el promedio de notas. ¿Ok? Ahora, se puede tantear, ¿sí? Se puede tantear. Como les digo, aquí, como son distintos, por ejemplo, si fueran todas las mismas variables, se puede hacer un peso ponderado. ¿Ok? Entonces yo, por ejemplo, repartiría 14 millones acá, o sea, 1.400, 8.500 y 1.400, no sé, las cifras que sean, que no lo noto bien ahí. 1.400, 85.000 y 1.463, o sea, 1.412 millones, 85 millones y 1.400.000 y tantos mil en los ingresos. ¿Ya? Claro, yo tampoco le puedo dar tanta plata a la gente. ¿Cuánto te sale un pro-universitario al año? No sé, te saldrá en ese, no sé cuánto, en ese tiempo te salía, al menos cuando yo estudié, imagínense, costaba como 120.000 pesos al mes. Ahora debemos ir en 250. Estoy hablando del año 94. ¿Ya? Entonces, eso, muchachos, y aquí vienen las preguntas, o sea, de rigor. Aquí no hay un set de preguntas, no tengo un set de preguntas, pero aquí vienen las preguntas de rigor, o sea, ¿en qué comuna, por ejemplo, hace falta mayor inversión para mejorar las notas? ¿Ya? ¿Dónde yo tendría que destinar más lucas? ¿Dónde tendría que destinar más lucas? Independiente de si la distribuyo en promedio, en porcentaje, si quiero mejorar el promedio, el porcentaje de asistencia o los ingresos. ¿Dónde yo? En La Pintana. Si vimos que en condiciones normales, en La Pintana y en Maipú son las comunas que en condiciones iguales, ¿cierto? Los puntajes son menores. Por lo tanto, yo tengo que enfocar mis esfuerzos para allá, porque mi intención es nivelar, no que se vaya ampliando esta brecha. Si ustedes me dicen, no, yo invertiría en Providencia y en Ñuñoa, porque ellos tienen mayor propensión a mejorar el puntaje. Claro, pero aumentáis la brecha. Po. Recuerden que esto es una política de Estado. Po. Yo no quiero aumentar la brecha, al contrario, quiero que los que están más abajo suban, por lo tanto tengo que meter más lucas. ¿Dónde metería las lucas? En La Pintana y en Maipú para tratar de equilibrar con lo que es Ñuñoa y Providencia, ¿cierto? Chuta, ¿y en qué variable? Trataría de mejorar los promedios. El ingreso de las personas en realidad es una variable compleja y no es tan incidente. O sea, si yo pago un preuniversitario o no le pago un preuniversitario el último año, va a ser poco incidente, pero la que es realmente incidente es el promedio. ¿Ya? El promedio, y también es incidente el porcentaje de asistencia. Entonces, probablemente yo invertiría en estas dos. O sea, no sé, pues si yo tengo un 6 acá, tengo un porcentaje del 95 y tengo un ingreso de 500.000. 500.000, ok, 594. Y este en Providencia. Ahí al tiro va a saltar arriba, 648. ¿Por qué? Porque tiene otra condición en Providencia. ¿Ya? Entonces, posterior a eso, muchachos, ustedes van haciendo todos los análisis. ¿Ya? Con esta tablita, ustedes vayan haciendo todos los análisis. ¿Ya? Y no es más que esto, o sea, todas las preguntas las van a responder con esta tablita. Todas las preguntas. Todas las preguntas que le hagan. Y si yo invierto, a ver, ¿y quién me garantiza si yo invierto en... obviamente, muchachos, pregunta de prueba. Pregunta de prueba.
¿Cómo distribuyo yo la inversión de los 500.000, de los 1.500 millones? Tenemos 1.500 millones, a ver, veamos. 1.500 millones. ¿Cómo yo invierto esos 1.500 millones? O sea, ¿en qué comunas los invierto? Ah, ya sabemos, pues las que tienen más baja. Los que tienen más baja, o sea, repitamos, Ñuñoa, Providencia, Maipú, La Pintana, repitamos, Providencia, Ñuñoa, Maipú, La Pintana. Entonces tenemos ahí, tenemos esos. Borremos estos que están acá. O sea, ¿en cuál invierto yo? ¿Voy a invertir en Providencia? No, tiene relativamente buena digamos, buen puntaje. Digamos, en Ñuñoa, no, el que tiene mejor. Maipú también está bien. La Pintana es el que está más abajo. ¿Y cómo distribuyo eso? ¿No? Aquí sí podemos copiar, pegamos esto acá, ¿cierto? Y aquí sí que estamos hablando de todos lo mismo. Aquí estamos hablando de variables símiles. Entonces, aquí yo le pongo el porcentaje y veo cuál es el porcentaje, ¿cierto?, de ponderación de cada una de las comunas. Es un 25%, listo. 24%, listo. Entonces, ¿a cuál yo le tengo que asignar más? ¿A la que tiene mayor porcentaje o a la que tiene menor? A la que tiene menor, pues estos son porcentajes. Porcentaje. Entonces, en vez de aquí a estos dos, en vez de darles 26, nada, pues les doy 24% de los 1.500 millones. Y de hecho, o sea, aunque ustedes me digan, si ustedes me dicen, oye, si yo le doy, no sé cuánta cantidad de familias hay en la zona, no sé cómo podría afectarme, impactarme, digamos, los promedios de la asistencia, no sé cuántos estudiantes hay que están haciendo cuarto medio en La Pintana, ¿ya? Pero yo quiero mejorar ese porcentaje del 24%, o sea, 594 representa al 24%, digamos, de la sumatoria total de los puntajes. O sea, en el fondo, si yo hago esto, miren, suprimir, yo saco el promedio. Promedio 630. ¿Quiénes están por sobre el promedio? Providencia, Ñuñoa. ¿Quiénes están bajo el promedio? Maipú y La Pintana. ¿A quién le asigno más recursos? A Maipú y La Pintana. ¿En qué les voy a asignar más recursos? En mejorar el promedio y el porcentaje de asistencia. Listo. ¿Ya? Esta es la línea promedio. Entonces yo lo que quiero es llevar este 594 lo más cercano a la línea promedio. ¿Cómo? Impactando esto. Y tengo ahí, saldrá en la prueba, saldrá alguna fórmula, ¿cierto? O ustedes tendrán que formular matemáticamente una ecuación que me permita, ¿cierto?, ver el impacto para mejorar, para llegar a 630. ¿Y tenemos esa ecuación? Claro que la tenemos. ¿Cuál es? El modelo que acabamos de calcular, pues este que está acá. Entonces, a ver, si yo quiero llevar este a 630 y modificar el promedio, nunca va a ser 7, pero lo mejoraré. Tendré que mejorarlo. Análisis. A ver, este está formulado, sí, pero este es valor, sí. A ver, veamos. Buscar objetivo. Definir la celda tanto con el valor 631, ¿cierto? Modificando, por ejemplo, el 6, esto no, el ingreso, a ver que el ingreso es infinito. O sea, yo tendría que subir el ingreso promedio en la gente de La Pintana a 1.283.000, ¿cierto? Para poder estar en la línea promedio. ¿Y eso va a pasar? No va a pasar.
No va a pasar. Entonces, lo que yo tengo que pelear, en el fondo, es, y probablemente los recursos que estén destinados, y eso, por eso les digo que eso va a estar en la prueba, les van a decir, está aquí, está acá, ¿qué pasa con esto? Si pasa esto otro, va a estar todo definido. Por ejemplo, definir el valor con, a ver, en el caso, por ejemplo, de acá, de Maipú, definirlo con el valor 631, que es el promedio, quiero llevarlo al promedio, ¿cierto? Cambiando la celda de los ingresos, aceptar. Ya, aquí no es tanto lo que, no es tanto lo que hay que subir. ¿Ya? ¿Y eso cómo lo puedo mejorar? Ya les dije, o sea, no se les pasa plata así directamente, sino que se les puede poner un preuniversitario, etcétera. A ver, otra alternativa, aquí para que se den cuenta, yo quiero llevar este valor a 631, ¿cierto? Modificando el promedio. Un 6,2. Listo. Ah, se dan cuenta que el promedio es el más, digamos, incidente. Entonces, ¿qué hago yo? Puta, invierto la plata aquí en el promedio. O sea, en los promedios. Trato de que los cabros mejoren los promedios, pero no artificialmente, como lo hacen en los colegios. No, les pongo profesores de calidad, les pongo reforzamiento, les pongo preuniversitario desde segundo medio para adelante, le mejoro la remuneración a los profes, estoy evaluando a los profes constantemente. Hay un montón de cosas para mejorar el promedio. Ah, pero profe, ¿eso me va a bajar el promedio? No, si tenéis profes buenos, ¿cierto? Si tenéis profes buenos y empezáis desde la básica, son proyectos a largo plazo. ¿Ya? A ver, hagámoslo ahora, pero con la asistencia. 631, 631 para modificar la asistencia. 98, o sea, ya, si un cabro, si logramos, y pueden haber combinaciones de estos dos. Si logramos que un muchacho, ¿cierto?, suba a un promedio 6,1, ¿ya?, y tiene un 97% de asistencia, ya tengo 630. ¿Se entendió, muchachos, no? ¿Ya? Entonces, todas las preguntas ustedes las van a poder responder. Usen el análisis de datos, ¿ya? Búsqueda de objetivos, súper bueno, ¿ya?, para hacer este tipo de análisis. ¿Ok? Ya pues, muchachos, o sea, esto se los dejo ahora para que lo analicen, lo ejerciten, ¿ya? Para que lo puedan ver. Si tienen alguna ayuda, o sea, alguna duda, no, me conectan por el chat, ¿ok? Pero la prueba es eso, o sea, es análisis, prácticamente análisis, porque la parte operativa la vamos a hacer, no me acuerdo si la fijé, puse las matrices como para darles puntitos, pero creo que sí, ¿ya? Pero esta parte es fundamental para hacer estos análisis. Son súper interesantes hacer estos análisis. O sea, ¿en qué invierto? ¿Dónde tengo que invertir la plata? En estas dos comunas. Ya, entonces, si yo quiero, por ejemplo, mejorar esto, porque sé que la asistencia, ¿cierto?, y el promedio son variables súper incidentes. Entonces, quiero subir, ¿cierto? Quiero subir el porcentaje a 98 y cambiando de celda, la celda A, define la celda esta, con el valor 131 para modificar esta. Ok. Ya, o sea, a este cabro se dan cuenta que igual, o sea, tengo que hacer un súper esfuerzo. O sea, aquí hay que meter las lucas. En cambio, acá arriba están sobre el promedio. Sobre el promedio. O sea, el desafío está acá abajo, no está acá arriba. El de acá arriba va a seguir entrando a la universidad, va a seguir siendo profesional, va a seguir educándose en buenas universidades. El desafío está acá, en los que están abajo. ¿Ah?
Entonces, eso es una política de Estado, muchachos. Nivelar para arriba, nivelar para arriba. No, que mis privilegios, que yo no quiero ceder mis privilegios. Nadie te está pidiendo privilegios, compadre. Lo que estamos pidiendo es hacer un esfuerzo para poder nivelar los que están abajo hacia arriba. ¿Ya, muchachos? Eso, pues. Yo les voy a... Está arriba el Excel. La idea es que ustedes lo vayan desarrollando junto con lo que yo fui haciendo acá. La idea, muchachos, es que lo vayan desarrollando junto con lo que yo fui haciendo acá, ¿ok? La verdad es que las preguntas son súper, están todas vinculadas, ¿ya? Con las cualidades y los comportamientos, etcétera, etcétera. O sea, no hay ninguna pregunta que escape, digamos, a lo que hemos visto en clase. Ok, muchachos, eso pues. Así que les dejo esta grabación y espero que les sirva. Para los muchachos del jueves, igual el jueves, acuérdense que tenemos clase, ¿ya? Y vamos a solucionar algunas dudas sobre esto, ¿ya? Un abrazo, muchachos. Voy a detener.